¿Cómo estamos? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Otro martes más de Cerebros en Desarrollo Live, hablando de neurodesarrollo. Ya les aviso que terminando esta parte de pláticas de neurodesarrollo, vamos a entrar en un tema que nos han pedido mucho y que es inteligencia normal, inteligencia limítrofe, retraso mental, discapacidad intelectual y todas esas cosas, y sobre todo, mucho sobre la percepción. ¿Cómo estás, Máster? ¿Cómo estás, Doc? Estrenando, queremos que nos digan cuál les ha gustado más de los cubrebocas del doctor Juan Carlos. Hoy, esta semana, tenemos una semana muy intensa. En la noche vamos a entrevistar a un buen amigo, Ricardo Arnaiz, director de cine de todas las películas de niños que se han hecho. La Llorona, El hijo de Anahuatla, varias muy interesantes. Sí, hoy lo Ojalá nos puedan, para platicar. sobre todo para los chavitos, y para toda la gente que está, que sepan cómo se decidió a ser director de cine y cómo ha trabajado él. Y luego mañana tenemos un live muy interesante latinoamericano de TDA en Latinoamérica con gente de primerísimo nivel, tanto psiquiatras, neurólogos, psicólogos. Y el jueves vamos a hablar sobre nuevos tratamientos para un trastorno epiléptico que se llama síndrome de Lennox-Gastaut. El domingo hablamos de alergias. Bien cargada la semana. Ojalá nos puedan acompañar. Tenemos varias, les vamos adelantando un par de cosas que estamos haciendo súper interesantes. La primera es que estamos generando información para gente con problemas de sordera a través de lenguaje en señas, y se llama Cerebros en Señas. Y la otra es que en coordinación, ¿no?, con la Secretaría de Pueblos Originarios de la Ciudad de México. Ciudad de México estamos creando toda una serie de cápsulas informativas para nuestra población en náhuatl, en zapoteco. Lo vamos a hacer en muchos dialectos, no solo de México, sino también de Latinoamérica. Ya tendremos la oportunidad de ir al Mixquito de Nicaragua, al Isabel, saludos hasta España. Un abrazo. Isabel, para que nos puedas oír, Isabel, desde España, qué bueno. Y bueno, todos los que siempre se juntan con nosotros. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Muy bien. Vamos a hablar de un tema rapidísimo, porque se nos da el tiempo muy rápido. Y es una etapa súper importante que le quisimos llamar así, el neurodesarrollo del escolar. El crecimiento, es momento del crecimiento, es el crecimiento entre el crecimiento interior y el crecimiento exterior. Y la otra que me gustaría que habláramos es, Juan Carlos, porque cada vez se vienen dando dos fenómenos muy interesantes en este momento. Uno es, ¿qué impacto social y cognitivo y en el desarrollo de la personalidad va a tener este momento en los niños? Y cada vez empieza a haber un tema mucho más, los padres, ¿no? Acaba de salir publicado un artículo del Texas Children's donde dice que esto modificará el desarrollo de niños y adolescentes en un futuro. Y la otra cosa es cómo estamos manejando y preparándonos para el regreso a clases en línea, sobre todo de los escolares. Entonces, bueno, maestro, hay muchas situaciones que se van valorando durante el crecimiento, sobre todo en la etapa escolar. Estamos hablando de niños mayores de 6 años. El escolar, 6 años. El escolar, 6 años. Por ahí se puede alargar hasta los 11 o 12 años, donde empezaremos ya para nosotros a considerarlos como... Oye, ¿es una realidad o no? ¿Se está adelantando la etapa del preescolar y de la adolescencia? ¿Estamos viendo cambios antes o no? Creo que es una realidad que ha existido cambios adaptativos. Eso significa que las exigencias en la parte de los planes escolares ha obligado que los niños tengan, ya lo hemos platicado en otros momentos, y me ha tocado, o sea, me tocó de ir en el preescolar y terminar de consolidar la lectoescritura en primero de primaria. En eso te decían el primero y segundo, ¿no? Pues y, ahora, médico. y ahora la parte de que los niños tienen que entrar a la primaria sabiendo leer y escribir, con un reconocimiento muy grande de lo que serían los números, su secuencia de números, y una cantidad de información muy importante que ha venido desarrollándose con la necesidad y con la globalización tan imperiosa que se ha llevado a través de muchos sistemas. ¿Dónde se da la lectoescritura? O sea, un chavito, ¿por qué? Porque cuando yo estudié hace unos ayeres, el kinder no era obligatorio y entrabas directamente a primero de primaria a aprender a leer y escribir.
Y hoy están pidiendo no solo que tengan reconocimiento de letras, sino que ya estén escribiendo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué onda? Si estamos modificando el desarrollo, ¿no? Porque muchos papás de repente se angustian porque dicen, mi hijo de 4 o 5 años sigue volteando las letras, ¿no? Entonces, algo que hace muy frecuente es que va a poner Pluto, ¿no? O empieza a escribir, que es algo muy característico, por ejemplo, que ponen mucho. Paja, ¿no? Y en vez de poner paja, ponen paga, por decir una cosa. Cambian letras, modifican letras. ¿En qué momento se debe dar la consolidación de la lectoescritura? ¿Y cuándo puedo decir que este niño tiene un problema de lectoescritura, que se llaman trastornos específicos del aprendizaje, cuando empiezo a modificar y tengo problemas en la lectura, la escritura y las matemáticas? Cuando tengo un problema en la escritura, cuando me empieza a costar trabajo esto, o mucho de lo que hacemos aquí los médicos del infantil de México, ¿no? Que de repente empiezan a escribir muy grande que nunca terminamos de aprender y se va haciendo cada vez más chiquito, o se comen letras, o escriben con otras palabras, se llama disgrafía. Si esto pasa lo mismo en la lectura, donde se come letras, cambia fonemas, o lee y no puede comprender, se llama dislexia en cualquiera de sus métodos, ¿no? Que a veces se confunde mucho eso. Y la parte de no poder hacer las operaciones se llama discalculia. No tiene que ver con sumar o restar, es cuando te digo, oye, tú tienes 3 manzanas, 2, 5, que pues yo tengo discalculia todavía, por eso no arranco. Pero bueno, ¿en qué momento es? ¿Qué edad? Fíjate qué importante, porque al final de cuentas hablamos de una transición entre los 5 a los 6 años que está entrando a la primaria. Sin embargo, para nosotros existe todavía un margen un poquito más amplio de tiempo para poder determinar que esto se llegue a consolidar y si existen algunos problemas de este tipo. Sobre todo cuando vamos a hacer un diagnóstico de trastornos específicos del aprendizaje, que eso es muy importante. Si ya está catalogado dentro del DSM-5, es importante que vayamos entendiendo el proceso de desarrollo de todos los niños, pero nosotros todavía tenemos un tiempo más para dejarlo consolidar esta parte de lectoescritura. Más o menos nosotros vamos a plantear entre los 7 y 8 años, ¿sí? Como el tiempo promedio en el cual el niño tiene que ir consolidando muy bien la parte de lectoescritura. Ahora, dentro de este proceso de lectoescritura, independientemente de el escribir de forma correcta, vamos evaluando otras áreas como sería la comprensión de lo que está leyendo, la comprensión lectora. Vamos evaluando también la relación que le va dando a la lectura con situaciones reales de vida. Y es que en este proceso de transición entre los 6 y 7 años de edad, el niño empieza a desarrollar diferentes áreas que antes estaban un poquito apagadas. Principalmente la situación de juicio, ¿no? Donde él empieza a tener una identificación adecuada de las cosas que son buenas y de las cosas que son malas, de las cosas que ya se hacen con intención verdadera de poder crear o lastimar a alguien. Empieza con procesos bien interesantes, que son procesos empáticos. Es un proceso cognitivo muy superior. ¿Eso qué significa? Más o menos entre los 6 y 7 años el niño va a empezar a identificarse no solamente como un ser único. Antes de esta edad, los niños prácticamente son únicos y todo lo merecen para ellos, todo el mundo es para ellos y no existe nadie más importante en el mundo como que residente, ellos mismos, como residente. Okay. Después, entre los 6 y 7 años de edad, lo que va a ocurrir es empieza a echarse a andar estos procesos de empatía. ¿Eso qué significa? Que ya me identifico como una parte de la sociedad, como una parte del mundo, y que entonces empiezo a comprender que tú tienes necesidades, que yo también tengo necesidades, que son a veces muy similares, pero también empiezo a ponerme en tus zapatos. Significa que de repente empiezo a entender un poco tus necesidades también, no solamente las mías. Ese es un proceso muy complejo que se lleva a cabo y que viene junto con todos esos procesos de juicio que nos hablan de cosas definitivas como los procesos de muerte. Entonces, los niños a esta edad, más o menos entre los 6 y 7 años, entienden ya el proceso de muerte como algo definitivo, es decir, algo que ya no es reversible. Y también las causas que nos pueden llevar a pues, tener un accidente, a meterse en un problema. Lo decíamos, las cosas buenas, las cosas malas, las malas intenciones y demás. Todo eso se va llevando en este proceso de la etapa o el inicio de la etapa escolar. Junto con eso, como usted lo decía, ya a los 6 años que vemos ya la parte de la lectoescritura,
un proceso de consolidación más o menos a los 7 años y después a los 8 años empezamos con los diagnósticos de trastornos específicos del aprendizaje. Como Ahora, decía, perdón, adelante. esto va a estar modificado no por la escuela en línea. Va a estar modificado. Bueno, O sea, ahora que llevamos 4 meses con la escuela en línea, los chavitos que están pasando del preescolar al escolar tendrán una repercusión sobre los procesos de lectoescritura. 2, el hecho de tener dislexia y disgrafía, ¿es hereditario o es adquirido? híjole, ahí es una parte bien importante porque evidentemente existe el componente hereditario, sobre todo en los trastornos de la expresión verbal y también en algunos trastornos de lectoescritura, principalmente los procesos de dislexia. Pero creo que una situación muy importante y que ha sido una constante pregunta con las mamás que nos ven es esta parte de si la escuela en línea podría afectar a los niños. Fíjese que creo que en cierta manera sí podría afectar, sobre todo en los niños que se encuentran en este proceso de adquisición de lectoescritura. Probablemente en los niños que ya lo han hecho bien, estamos hablando entre segundo, tercero de primaria, donde ya tienen consolidada la lectoescritura y los componentes o los contenidos de aprendizaje se van modificando, creo que probablemente no tengamos tanto problema, pero en los niños que salieron del preescolar, que va a iniciar con la educación primaria, donde se va a llevar a cabo esta consolidación, creo que es donde podríamos tener algunas situaciones de importancia que sí podrían perjudicar el proceso de desarrollo de lectoescritura. Ahora es importante el conocer, como lo veníamos diciendo en las cápsulas anteriores, todo el proceso de neurodesarrollo de cada uno de los niños. El saber a qué edad habló bien, a qué edad se le entendía perfectamente bien, si tienen alguna disgalía. ¡Wow! Nunca nos ve, ¿verdad? Nunca nos ve, gracias Saludos. por vernos. Y sí tienen algunos procesos de dificultades para el lenguaje, como dislalias. Eso es muy importante. Mira, Marisa está preguntando algo muy interesante. ¿El tema de disgrafía se puede corregir? ¿Se cura la disgrafía? ¿Se cura la dislexia? Se puede mejorar muchísimo. ¿Se cura? No, es manejable. Se intenta mejorar. Se compensa, se madura. Es que fíjense qué interesante. El ser humano, cuando primero desarrolló el lenguaje, y se desarrolló el lenguaje porque pasaron dos fenómenos, hay varias teorías, ¿no? Pero uno es porque pasamos una postura más erecta, el cuello se movió, eso movió esto que le llamamos la manzana de Adán y tuvo una mayor resonancia. La otra es que se desarrolló el sistema del lóbulo temporal donde está el lenguaje. Y después, cuando se estaban comunicando, el ser humano quiso empezar a expresar sus ideas a través de un lenguaje escrito. Y interesante porque el primer lenguaje escrito es los pictogramas, ¿no? O sea, a través de la pintura empiezan a expresarse y de esta pintura empiezan a nacer las letras, que eso es muy interesante. Y por eso los antiguos, las letras que se generan eran consonantes, no había vocales. Es súper interesante porque entonces realmente los sabios, los intelectuales, por ejemplo, hablar de la palabra Israel, imagínensela sin consonantes. Entonces, esto era lo que tenían los antiguos. Y por eso había muchas interpretaciones y había que estudiarlas. ¿Quién es el que favorece el proceso para mejorar la comprensión? Los griegos. Y los griegos inventan las vocales. Y de esta manera hacen universal el conocimiento y que este conocimiento se puede ir pasando de generación en generación. Por lo tanto, es muy común que haya un problema porque es de las últimas habilidades que el ser humano desarrolló. Es muy común, se tiene que trabajar, pero finalmente es hereditario, no es madurativo, no es porque le faltó leche al nacimiento, no es porque no le dieron proteínas suficientes, no. Ahora, no se va a curar. Fíjense la importancia de lo que veníamos hablando en cápsulas anteriores, de la necesidad de poder ir observando el desarrollo del niño en cuanto a la adquisición del lenguaje. Eso es muy importante porque de repente dice, bueno, es que ¿por qué tiene problemas para leer, escribir? ¿Por qué no logra hacerlo? Y ahorita vamos a responder algunas de las preguntas muy interesantes que nos hacen. Pero entonces, ¿por qué no lo logra? Y cuando vas atrás, ¿no? Y empiezas a hacer una historia mucho más detallada de cómo fue el desarrollo del niño y te empiezas a integrar en las situaciones del lenguaje, te das cuenta que ya tenía problemas desde antes.
que tardó mucho tiempo en hablar, que tiene muchas dislalias, que ya ha cumplido 4 años y prácticamente no le entiendes ni el 50% de lo que dice, etcétera, etcétera. Empiezas a darte cuenta que esto viene de tiempo atrás, no es algo que haya sido adquirido de manera aguda o de cuestión de semanas, no, esto ya lo viene arrastrando. Y vamos a partir desde el punto del lenguaje. Por eso es que de repente nos decimos, ¿y por qué esa exigencia de que tenga que hablar bien? O sea, déjenlo, si mi sobrinito a los 8 años apenas estaba hablando bien, a los 9 años estaba hablando bien. Existen estudios bien consolidados que nos dicen que los pacientes que llegan a tener un problema de expresión verbal de forma importante después de los 4 años podrían derivar en trastornos de lectoescritura, ¿no? Interesantísimo. Y otra cosa bien interesante del lenguaje es que a partir de los 6 años debe cambiar la percepción del lenguaje. Vamos a dejar los problemas del lenguaje de articulación, de no hablar bien, ¿no? De que no se expresa bien, a la complejidad del lenguaje. Y aquí sí, lo que antes se había dado como un fenómeno evolutivo genético, aquí sí empieza de manera muy importante el acervo cultural familiar para el desarrollo de la complejidad. Ya formó su lenguaje, ya tiene prácticamente todo el vocabulario, ahora necesita entender la complejidad. Por lo tanto, es tan importante este momento y este proceso de estar con los papás. Y a mí me ha pasado, ¿cómo se te ha pasado? La mayoría de los niños que han estado con sus padres en esta pandemia, que tenían dificultades de lenguaje o lenguajes más limitados, han incrementado el fenómeno del lenguaje. Ha sido súper interesante y en la consulta lo veo. La mamá dice, doctor, está hablando mucho más, mijo, pero no solo habla mejor, sino está hablando más. Interesante porque yo esperaría que estando en el colegio con todos sus amigos y estar expuesto ante una diversidad de lenguajes, Claro. pero no, el lenguaje materno, y fíjense qué interesante para todas las mamás, la presencia de mamá en la vida de uno, incluso modulando el desarrollo complejo del lenguaje, la escucharlo, y eso nos está dando porque estamos empezando un estudio sobre eso, para verificar esto que estamos viendo que es súper interesante. 2, ya debe estar perfectamente el lenguaje y ahora hay que desarrollar el lenguaje. No es lo mismo que le digan a su hijo, y aquí también los padres son súper importantes. Tenemos que estimular la complejidad del lenguaje y recuerden que el lenguaje es pensamiento y pensamiento es inteligencia. No es lo mismo decirle, era hijo, pásamelo de allá, acá, tráemelo para acá. ¿Ah? Oye, Roberto, por favor, ¿te puedo pedir si me pasas el vaso de cristal que está sobre la mesa verde del comedor y me lo puedes traer a mí? Todo este enriquecimiento del lenguaje es súper importante. Ya me estás viendo como el viejito. No, está bien. Bueno, son teorías locas, pero... Y más porque ayer logramos ya consolidar una investigación increíble, que ya luego les platicaremos, con resonancia magnética funcional, que tenemos toda la evidencia para decir esto. Pero entonces sí es muy importante porque este momento del lenguaje es vital y por eso lo queremos dividir entre interior y exterior. Porque el desarrollo de la complejidad del lenguaje, esa es mi postura, no necesariamente la compartimos, entre más logro desarrollar un lenguaje interior complejo, también voy a empezar a modular mejor mis conductas. Hay que entender que hoy los chavos están mucho más expuestos a una cantidad de exposiciones ambientales. O sea, hoy a través del video, de las noticias, se escuchan muchas cosas. Entonces, si no tienen un buen acervo de lenguaje, están bombardeados por muchas cosas que no entienden y eso podría estar favoreciendo ansiedad. 2, no limita y favorece el proceso de conducta, no se automodulan, no se autorregulan. Y la otra es que esto también está favoreciendo el que sean menos tolerantes. Y se genera una intolerancia. Y hoy los niños quieren todo rápido, a la primera y perfecto. Y eso está teniendo un impacto probablemente, que yo creo que a la par, bueno, ya no va para terminar de dejarte Sí, hablar. no, adelante. En la otra contraparte de la pandemia, donde se puede hablar de un aislamiento social, pero estamos enseñando sostener
un endurecimiento, una mejoría en los afrontamientos contra la adversidad que también dependen de ustedes. Fíjese qué interesante lo que dice, ¿no? Porque en esto... Las disfemias. Ahorita vamos a hablar de disfemia. Pero fíjese qué interesante. Evidentemente, gran parte de los procesos de irritabilidad y baja tolerancia a la frustración se pueden deber a procesos de una comunicación deficiente en los niños. ¿Eso qué significa? Que de repente puedo tener 4 o 5 años, no hablar bien, y si otros niños están hablando bien, que eso es lo que espero, están hablando prácticamente al 100%, los niños, como siempre le digo a mis pacientes, los niños no son tan empáticos todavía en el sentido de ¿qué dijiste? O adivinarte lo que estás diciendo si no hablas bien. Simplemente si no hablas bien, lo que vas a hacer es te van a hacer a un lado y te van a excluir. Eso sí podría incrementar los fenómenos de ansiedad en los niños, la irritabilidad y de alguna manera el poder también tener fenómenos manifestados como, acuérdense que la situación incluso de depresión en los pequeños no es igual que en los pacientes adolescentes o en los adultos. Los pequeños incluso que podrían estar pasando por procesos de ansiedad o de depresión podrían tener manifestaciones diversas como hiperactividad, agresividad y algunas otras manifestaciones que habrá que estar muy pendientes de esto. Entonces, de ahí la importancia de tener una adecuada comunicación, que se podría disminuir los fenómenos de ansiedad y de irritabilidad, y que de alguna forma podría mejorar después la adquisición de los procesos de lectoescritura como lo venimos viendo. Y como decía el doctor Barragán, es tan importante porque los niños más o menos entre los 4 y 5 años de edad van a tener una adquisición del total de su vocabulario aproximadamente del 70-75%. Eso es muy importante y el resto de la vida nos va a dar el 30-35% de lo que vamos a seguir hablando ya a lo que nos quede más adelante, ¿no? Y con el conocimiento de la escuela y de la lectura y de todo lo que se tiene que hacer. De ahí es la importancia de fomentar la lectura en casa, ¿no? Y de darse un tiempo para poder leer con los niños, para que vayan conociendo un número importante de palabras que permitan hacer un acervo en su lenguaje. Eso es muy importante. Bueno, y aparte porque la imitación y el moldeamiento en esta edad se volverá fundamental junto con la lectura, para que puedan aprender las reglas semánticas y todo, tienen que leerlo para aprenderlo. Y lo que lean formará el proceso de lectoescritura, no tanto las habilidades psicomotrices. Sí, eso es muy importante. Ahora, dentro de los procesos, por ejemplo, de lo que nos preguntan como la disfemia, que es la tartamudez en la adolescencia, evidentemente eso habrá que investigarlo, sobre todo en la situación de si el niño ya venía con un proceso de disfemia desde pequeño, es decir, se ha conocido como tartamudo desde siempre, o es una situación un poco más aguda, y evidentemente que hay tratamientos para poder ayudar a mejurar esta condición, junto con algunas terapias que también pudieran favorecer. ¿Ves que dice Pati que se hablan las tabasqueñas? No importa. En Tabasco hay fenómenos de lenguaje. Tráeme el de ese de la de esa, sí. Pero fíjense, por eso es bien importante porque incluso en el celular, ya muchas comunicaciones son por celular y ahora los chavos le están diciendo a los griegos que hicieron mal porque cada vez escribe menos, ¿no? Entonces te ponen así en el celular, ¿qué te pasa? ¿No? No te preocupes, no te preocupes. Y yo digo, pues esto parece como nutrición triperanteral, ¿no? Entonces sí es bien importante cómo esto puede impactar y por qué los que tienen que moldear y desarrollar la complejidad es esto. 2, súper importante, y un tema que no deberíamos de dejar, la espiritualidad. Porque estoy hablando de espiritualidad, no necesariamente de religión. Y otro día me gustó mucho la entrevista que tuvimos con Lino. No, ¿Con Lino? No, con el alpinista. Sí. Que decía, hay que hablar de espiritualidad, pero se tiene que entender como parte de cómo desarrollo este fenómeno que tengo adentro y que hoy se ha perdido muchísimo y que es un valor muy importante. Otra vez, no me quiero meter en religiones y en esas cosas, pero la espiritualidad de un individuo es muy importante. Ojo, lo que quería decir, no le hablen a su hijo porque cuando uno le habla y piensa, a ver mi vida, te voy a explicar las cosas. No tienen que hablarle así, porque al final cuando yo hablo y trato de explicarle, ¿no? La complejidad. Entonces yo a veces les digo a los chavos en el consultorio, me dicen, doctor, ¿le puedo explicar qué tiene mi hijo? Sí. Mira, compadre, tienes un trastorno neurobiológico de receptores postsinápticos que afectan tu conducta. Es lo mismo cuando yo le quiero explicar.
tengo que entender que muchas de las funciones mentales superiores que tienen que ver con análisis, juicio, raciocinio y la complejidad y modificación se va a dar hasta la adolescencia. Eso va a marcar el fenómeno del puber, donde el puber ya no solo se da cuenta que entiende, sino que puede retar y que puede Tener una opinión. cuestionar. Por eso es tan difícil y fácil a la vez lo que está pasando ahorita. Muchos escolares están muy reactivos, mandones, retadores, pero lo hacen desde una parte de conducta, no desde un proceso cognitivo, que es cuando llega el adolescente y uno lo ve, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Ya te llegaron cuando llega tu chavo. Y el escolar todavía, fíjense, eso es bellísimo. El ver el desarrollo en los hijos es maravilloso. Cuando llega el chavito y dice, no, no me quiero bañar, no me quiero bañar, vete a bañar, no quiero, no quiero, no quiero, ¿por qué te tengo que hacer caso? No quiero. Al adolescente que le dice, a ver, mamá, no, explícame, ¿no? O sea, yo me estoy bañando, sin embargo, no el ser humano en la gastando mucha agua. Y entonces gasto agua y tengo que... Y le da unos fundamentales que dice, órale, ese es el momento donde uno entiende que está entrando en la adolescencia. Sí se han adelantado los procesos, creemos que definitivamente la exposición ambiental severa los está adelantando a los chavos y también eso puede ser un motivo de frustración importante. Totalmente de acuerdo con eso. Y la otra es todos los procesos que vienen, como ya lo decíamos, a final de cuentas, aunque el niño va desarrollando juicio, sí hay que facilitar también esos procesos. Es que hay que poner ejemplos, hay que hacerle entender las cosas buenas y las cosas malas también del mundo. Es importante hablando con ellos de manera clara. Usted hablaba de una situación muy interesante y que durante este proceso de confinamiento lo he comentado con muchos de los papás que he tenido la oportunidad de estar consultando presencialmente por videoconsulta, que es, tenemos que aprovechar el tiempo con nuestros hijos para estructurar diferentes situaciones. Y una de las cosas que tenemos que estructurar y reforzar es el entendimiento de instrucciones, como lo decía el doctor Barragán. Ahora, las instrucciones tienen que ser tan complejas y son equivalentes a la edad que tiene mi hijo. No puedo darle instrucciones muy difíciles si apenas es muy pequeño, tiene 5 o 6 años. Las instrucciones tienen que ser muy estructuradas, tienen que ser específicas, tienen que ser muy cortitas y tenemos que explicárselos perfectamente bien. De esa manera es como va a llegar a poder entender las instrucciones. Un segundo punto importante, doctora, se va a poner bueno. entendiendo la parte del confinamiento y de todo esto que decía el doctor en la parte de qué podría afectar o beneficiar, creo que es un buen momento para intentar tener una buena contención de conflictos. ¿Eso qué significa? Que hagamos un esfuerzo por empezar a entender, ¿no?, las situaciones, y lo comentábamos en la parte con una entrevista que ustedes van a tener disponible más adelante con el doctor Lino Palacios, que comentábamos algo muy importante y que coincidimos los tres, que es un momento importante para que identifiquemos el rol de cada una de las personas que integran la familia. ¿Cuántas veces se han sentado ustedes en la sala de la casa para poder determinar el rol que va a tener cada uno en la participación familiar? Significa, ¿y qué esperamos? ¿Qué te toca y qué espero de ti? ¿No? Eso es muy importante, y esta época de confinamiento donde estamos pasando más tiempo con los niños es un momento muy importante para poder hacer esto. ¿Qué espero de ti? Y qué es lo que yo voy a brindar también como elemento de la familia. Poder estructurar las reglas, ¿no? Que siempre estamos, no, es que sabes que le faltan límites, le faltan reglas. Este es un buen momento, ¿no? Está mamá, está papá más tiempo en casa. Tal vez es un buen momento entonces para poder estructurar estas reglas que consideremos como las más importantes, que es la otra parte. Si le ponemos, y lo decíamos, un pergamino de 30 reglas que tú quieres que cumpla, eso no va a suceder, ¿no? Cuando se casen lo van a tener, no se nos adelante. Entonces, 3 o 4 reglas que ustedes consideren las fundamentales tendrán que estar escritas en un pizarrón, en una hoja que ustedes hagan, y esas reglas las va a decidir mamá y papá, y el niño las tendrá que llevar a cabo a través de instruirlo, de darle las instrucciones para que pueda cumplir esas reglas, porque si yo se las pongo, ¿no?, y no le digo cómo lo tiene que cumplir, de alguna manera eso va a ser un desastre. Entonces tengo que explicarle las reglas y tengo que darle instrucciones de cómo se tienen que cumplir estas reglas. Entonces de esa manera es como voy a poder tener esta estructuración que queremos de las reglas. Ahora, siempre decimos reglas cortas y pocas reglas, que no sean también tan largas, porque de repente nos podemos ir al otro extremo. Rápido, nomás quiero comentar, acuérdense que desde el principio lo dijimos, ¿no? En neurodesarrollo hay tanta diversidad, ¿no? Nosotros exponemos lo que nosotros queremos.
Me ha encantado porque se han armado unas discusiones ahí y qué bueno que sirve esto para que los grupos se puedan estar conociendo y discutiendo, pero son esas percepciones. Dos, es un tema antes que se me vaya. Muchas mamás están muy angustiadas porque muchos terapeutas dicen, señora, si su hijo no alcanza el desarrollo antes de los 5 años, 11 meses, 364 días, o sea, si cumple 6 años ya no va a desarrollarse, se cierra. No, tranquilos. Eso era una teoría que se tenía hace mucho tiempo. ¿De dónde nace? Es muy interesante. El cerebro, fíjense qué padre, ¿por qué se explica el cambio del preescolar al escolar? El cerebro entra en 3 procesos de desarrollo biológico. El primero es, formé el cerebro y formé las neuronas. Como bien decíamos, el primer año de vida, los primeros años, viene un fenómeno que se llama adición. Se forman cerca de 3 trillones de conexiones neuronales. Y mucha gente decía, y ustedes han escuchado Infancia es Destino, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera, oía la teoría de que entre los 3 y 6 años de edad venía el fenómeno restrictivo. El cerebro empezaba a decir, ¿qué conexión me sirve, qué conexión no me sirve? Para a partir de los 6 años, decir, con las conexiones que me quedé, son las que voy a especializar. Y las voy a especializar porque entre más las automatice y más rápido las haga, cada vez seré mejor. Pero hoy sabemos que no necesariamente se da. Este es un fenómeno que describió Jacob y Lacour en 1964, donde dijo el desarrollo es de atrás hacia adelante y se da, no. Entonces, no se preocupe, el proceso de desarrollo se sigue dando. 2, antes nos quejábamos de que nuestros padres nos decían es blanco y es negro, en la educación, en todo. Y entonces entramos, hoy los papás, para que no se frustre el niño, porque está chiquito, no lo vaya, porque vamos a crecer igual de tocaditos que nosotros. Con traumas. Han entrado en una educación de un fenómeno totalmente de intermedios y matices, donde ya no hay blancos y negros, todo es grises. Pero sí considero que en este momento, esa es mi consideración, sí es importante, porque entonces, cuando un niño no ha logrado desarrollar estas situaciones y biológicamente no ha desarrollado las áreas terciarias de madurez, que la madurez, volvemos a decirlo, tampoco se pueden, o sea, yo puedo especializar a un niño para que toque el violín. Bueno, y hay genios como Mozart, ¿no? Que desde los 6 años tenía. Pero en general, yo lo puedo especializar, pero eso no va a favorecer que desarrolle complejidades del pensamiento en raciocinio y otras cosas. Entonces es muy importante, y por eso ponía el ejemplo de jugar fútbol. El proceso educativo es, yo quiero que tú juegues fútbol, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues hay mamás que le empiezan a dar un montón de proteínas para que se ponga bien ponchado y sea el mejor jugador. Y yo puedo educarlo para que sea el mejor jugador. Yo puedo educarlo para que desarrolle el fenómeno cognitivo cuando está viendo el juego. No, no importa que no metas gol, mi amor. Nomás ve cómo se mueve la gente, ¿no? Ve cómo pasa el de la derecha, ve el proceso social de quiénes niños se llevan o no. Puedo entrar en el fenómeno de cada vez que pase un niño, ¿no? Dale una bendición, entonces desarrollo el fenómeno emocional. O, fíjense qué interesante es, a partir de este momento, donde el niño es una esponja, puedo adoptar cada una de las cosas que haga, porque hay una lucha entre los padres impresionante por saber quién es el mejor, ¿no? Y de veras estamos en una lucha que metemos a los niños en un fenómeno que yo creo que no vale la pena. Totalmente a favor de eso. Y la otra que comentamos, hubo una campaña hace un tiempo, ¿no? En la cual participamos de ahí de una fórmula láctea ahí muy conocida. Ahí es donde pasa el error, ¿no? Y te entras en matices de irle a las Chivas. Y te quedas a la mitad. Para que se quede ahí. Qué importancia, porque entonces el proceso de adaptación tiene que ser entonces entendiendo las cualidades y las capacidades de cada uno de nuestros hijos. Es decir, nosotros como papás tenemos una tarea muy importante que es el conocerlo lo mejor que podamos para poder ayudarlo dependiendo de sus fortalezas y sus virtudes. Entendiendo dos cosas. Una, y a eso iba, una es el temperamento de cada uno de los niños. El temperamento es sobre todo con lo que nacemos, lo que ya traemos precargado. Yo les digo, como cuando prenden la computadora y ya traen muchos programas hechos.
viene de ahí. El temperamento ya nacemos con él y es nuestra manera en la cual nos vamos a comportar por el resto de la vida, ¿no? Que siempre es muy curioso, que siempre dicen, bueno, de repente yo iba en la primaria, dejé de ver a mis amigos en la primaria, me junté con ellos después, ¿no? Y las cosas no cambian. O sea, sigue siendo el que era muy platicador, por regular sigue siendo muy platicador, el que era muy amiguero y muy buena onda lo sigue siendo, el que era como muy latoso en el salón y le costaba mucho trabajo integrarse, todavía a lo mejor tiene algunos problemas de adaptabilidad. Eso es muy curioso porque sigue manteniendo a lo largo de la vida. Entonces, la parte del temperamento es con lo que nacemos, pero la parte de las conductas, que eso es diferente, las conductas. Entonces, perdón, el temperamento no se modifica. El temperamento es ya, somos así, así es como somos, y no significa que, bueno, pues ya es así, déjalo ser, ¿no? Porque después viene otra manifestación que son el carácter y los procesos de conducta. Esta situación sí se puede modificar, la conducta se puede modificar en el sentido de poder aprender a darle una reacción a cómo me siento. ¿Eso qué significa? Bueno, pues si yo soy muy irritable, soy bien colérico, mi temperamento es ser bien colérico, soy bien enojón, siempre he sido así desde chiquito, entonces tengo que aprender, ¿no?, a modular mi respuesta cuando me enojo. ¿Eso qué significa? Bueno, si me enojo no voy a empezar a soltar golpes inmediatamente, voy a empezar a aventar las cosas y demás, sino tengo que aprender a modular mi respuesta ante lo que estoy sintiendo. ¿Eso qué significa? Es imposible que yo haga que un niño deje de enojarse, deje de ponerse triste, deje de ponerse contento. Es imposible que yo deje o que yo haga que deje de sentir eso. Lo va a seguir sintiendo. Pero aquí, en este momento, en esta edad, al momento de la etapa escolar, es importante que yo empiece a estructurar la respuesta que va teniendo ante esas situaciones. Entonces, si está triste, si estoy triste, ¿cómo lo voy a expresar? Si estoy contento, ¿cómo lo voy a expresar? Y si estoy enojado también, ¿de qué manera puedo expresarlo? Y eso sí es algo que nosotros como padres y algunos terapeutas nos facilitan muchísimo en el proceso de poder ir respondiendo a diferentes caracteres y adaptándonos a diferentes Mónica Soriano, conductas. qué inteligente, muchas gracias. Luego, fíjese algo bien importante. Pero perdón, nomás, Power Share Fútbol, no se olviden, síganlo. Esto es para mi buen amigo, el licenciado Martínez y Guerra, que ahí estamos. El uso del chupón puede ser un factor en el lenguaje. Puede ser un factor más bien para la dentición y evidentemente eso podría no favorecer el lenguaje. Aunque hay estudios, Doc, que dicen que el uso de chupón de manera prolongada sí podría afectar el proceso de la Articulación del lenguaje, no la la manera de hablar. complejidad del lenguaje. Ahí venía una pregunta, fíjense qué interesante. Evidentemente los pacientes que pudieran tener alguna condición como epilepsia, ¿no? Sí podría existir un desfase en los procesos de lenguaje y que podrían estar condicionados por diversas cosas. Primero la epilepsia y después los tratamientos que pudiera estar recibiendo. Eso es importante y su neurólogo se tendrá que adaptar a las circunstancias a las cuales el niño se está enfrentando. Sin embargo, sí existen toda una escuela detrás donde hay que impulsar a los niños a que puedan desarrollarse de la mejor manera posible e ir adquiriendo estas habilidades a pesar de la epilepsia o a pesar de cualquier otro trastorno neurológico que pudiera tener con las complejidades que eso lleva, porque de repente nos decía por ahí, bueno, mi hijo tiene autismo y no logra hablar bien, me desespera porque no pronuncia bien las palabras. Evidentemente, cuando nosotros diagnosticamos un paciente con trastorno del espectro autista, actualmente tenemos que definir diferentes circunstancias, pero de las cuales tenemos que definir si tiene el trastorno del espectro autista y junto con el trastorno del espectro autista se viene una implicación del lenguaje, es decir, también tiene complicaciones para poder hablar, o si tiene o no discapacidad intelectual. Eso es muy importante ya dentro del diagnóstico del espectro autista. Todos los niños con TEA tienen que tener definido si tienen o no discapacidad intelectual y si tienen o no algunas alteraciones o implicaciones en el lenguaje. Eso es muy importante respecto a la pregunta que nos hacían. Ahora, ¿qué ha pasado en este proceso de confinamiento? Que era la otra pregunta que hice y que es muy interesante. ¿Qué tanto les afecta a los niños? ¿Qué les está dejando a los niños el hecho de estar en casa durante estos momentos? Nosotros hemos concluido y lo hemos platicado muchísimo, que a pesar de que los niños están en casa, no significa que les hayamos apagado un switch, ¿no?, donde los desconectas y los dejas 4 meses encerrados en casa y dejaron de aprender. Evidentemente no. Hay diferentes maneras de aprender. Una forma de aprender es ir a la escuela, ver contenidos educativos y aprender pues, a leer, a escribir, a aprender a sumar, a aprender a restar y demás. Pero la otra es
los aprendizajes que nos van dejando las experiencias. Y eso también se va generando a partir de esta edad en los escolares. Es decir, hablábamos mucho de la imitación, evidentemente van a imitar mucho lo que ven, algunas conductas agradables, otras desagradables, pero como siempre dice el doctor Barragán, bueno, no porque lo vean de los padres, necesariamente se tenga que quedar con ese tipo de respuestas en cuanto a la conducta. Sin embargo... ¿Se heredan las conductas de ansiedad, de depresión, de ese tipo? Mire, sí, se heredan las conductas de ansiedad, sí, por supuesto, de repente, y nosotros lo preguntamos mucho, ¿no? Si existen algunas implicaciones de ansiedad en casa, algunas situaciones de, ¿cómo se llama?, de adicción, uso y abuso de sustancias, muchas cosas que llegamos a preguntar. Ahora, pensamos que esta etapa de confinamiento evidentemente ha sido un proceso definitivo de aprendizaje en los niños. Los niños no han dejado de aprender. Tenemos ahora niños que, si bien ha incrementado, los procesos de frustración, de irritabilidad, como lo veíamos, de alteraciones del sueño, de su manera de comer, porque están muy impulsivos y demás, también han aprendido diversas cosas, como poder estar un poco más de tiempo en familia, han aprendido a convivir con sus padres, con sus hermanos, han aprendido de resiliencia, como lo hemos visto en otras de las cápsulas, han aprendido procesos de adaptación y de flexibilidad cognitiva, porque de un día a otro les quitaron la escuela y tuvieron que sentarse en una computadora a estar algunas horas viendo la computadora para poder seguir aprendiendo. Esos son nuestros niños de ahora, niños que intentamos hacer capaces de poder tener esta flexibilidad que los mantenga haciendo diferentes cosas en diferentes ambientes y en diferentes momentos. Eso es lo que creo que actualmente los niños están recibiendo de toda esta experiencia que están viviendo a través de esto. Y la otra, que para nosotros en la parte médica, es tenemos niños más conscientes de la necesidad de un autocuidado importante. Tenemos niños que no olvidan los cubrebocas en casa, que son la principal herramienta de aprendizaje para los papás, ¿no? Dicen, no te has lavado las manos, no te has puesto alcohol gel, ¿dónde está tu cubrebocas? Recuerda que afuera está el virus, recuerda que esto está pasando, recuerda que esto y esto. Entonces, todos esos procesos evidentemente están alimentando el conocimiento de nuestros niños a pesar de que no están yendo a la escuela. Eso es muy importante porque entonces están aprendiendo de las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. Entonces aquí les iba a comentar algo de este... Y yo nomás quería decirles, antes que se me olvide, entramos en una etapa, recuerden, donde la talla y el peso ya está definida, la talla está definida genéticamente. La puedo potenciar, ¿no? Pero mi papá, le mando muchos saludos, está muy delicado, pero le mando muchos saludos. Un abrazo. Está chaparrito. Pues yo no, mis papás son chaparritos, no va a ser alto, ¿no? Entonces, lo que sí puedo hacer es estimular a que llegue a mi mayor. Pero entonces van a ver cómo esta es una etapa entre los 6 años y antes del pico de la pubertad, donde más o menos el peso y la talla se sostienen bastante parejos. Y es súper importante, el sueño, la dieta, el ejercicio y la organización favorecerán que se sostenga este proceso, que se va a ir dando. Recuerden también que el crecimiento no es que vaya creciendo uno hacia lo salvaje, sino la estimulación, por ejemplo, del músculo, el músculo estimulado favorece que crezca. Claro. No es que el hueso nomás vaya creciendo. Ya lo decía usted, tranquila, ¿no? Y eso es qué bueno que lo toca usted en la etapa escolar, ¿no? Qué bueno que lo toca porque es una duda muy frecuente de las mamás. Es que se va a quedar chaparrito, ¿no? Bueno, tú les calculas algo que se llama talla diana familiar, que lo haces entre la talla del papá, No es la talla de Diana, sino es la... Entonces, tú ya más o menos dices, mire, va a crecer más o menos esto y de aquí más o menos tanto, ¿no? Pero durante el proceso escolar no es nada raro que de repente las niñas dejen a los niños, que las niñas se vean más altas que los niños, que sean más altas. No significa que el niño se vaya a quedar chaparrito, por favor. Siempre, porque son gandallas. Doctor, y si está quedando chaparrito, si tenemos que inyectarlo, si tenemos que hacerle, deshacerle, darle vitaminas, no crece y demás. Ok, hay que recordar que el proceso de crecimiento durante la etapa escolar va a estar mediado por la médula espinal y parte de las glándulas suprarrenales. Sin embargo, cuando el niño, hombre, y también las mujeres, pero sobre todo los hombres, cuando entra la etapa de la pubertad y la adolescencia, el crecimiento va a cambiar dependiente totalmente de hormonas. Eso significa de las gónadas. En este caso, de los testículos en los niños, de los ovarios en las niñas. Entonces, la dieta es importante antes de que se nos vaya aquí. ¿Es importante la dieta o no? No, dice que no. Sí, es importantísimo. La gente de gastroenterología con nosotros, que es importante. Hay que darle vitaminas a los niños en la etapa escolar.
Hay que ver cuánto están consumiendo la dieta. Una dieta balanceada y adecuada tendría que suplementar las vitaminas adecuadas también, pero si es una dieta que no es del buen comer, que es nada más carbohidratos. Vente. Vamos a invitar aquí a la doctora. Está bien, Nos va a hablar de la dieta. Dinos de las vitaminas. Nos va a platicar de las vitaminas. A ver. Porque aquí las mamás, fíjate, las mamás que llevan a sus niños a la primaria siempre nos dicen, doctor, dele unas vitaminas porque quiero que crezca. Ajá. ¿Qué tan cierto es esto? Pues la verdad, si tiene una dieta balanceada, o sea, de un plato del buen comer que tiene la cantidad adecuada de carbohidratos, la cantidad adecuada de verduras, frutas, cereales, proteínas de origen animal, pues en teoría estaría consumiendo las vitaminas que necesita el cuerpo. Sin embargo, la dieta de aquí en muchos países pues no es balanceada, está predominantemente regida por hidratos de carbono o carbohidratos simples, hágase galletas saborizadas, chocolates, dulces. Evidentemente, esa no es una dieta adecuada y balanceada. Y sí, pues muchos niños tienen como datos clínicos, de repente la piel y todo demás con deficiencias vitamínicas, pero no significa que esto no pueda ser reversible sin una dieta balanceada y completa. Fíjese, doctora, que siempre nos preguntan esto. ¿Es bueno el ácido graso omega 3 o no? Pues la verdad es que sí, o sea, pero esto se puede encontrar en la dieta fácilmente, en pescados, mariscos, o sea, se puede encontrar, es un ácido graso esencial para el desarrollo neurológico también, y se puede encontrar en la dieta de una manera pues natural y no es necesario que tengan suplementos dietéticos. Te evita la absorción de ácidos grasos omega 3. Vamos a entrar en una discusión aquí con el gastroenterólogo. Pues la dieta grasa, o sea, con alto contenido en grasa, a pesar, o sea, además que tiene síntomas, que provoca síntomas gastrointestinales en los niños como distensión, dolor, es de difícil, o sea, de difícil digestión además, no es como que, dependiendo de la dieta de grasas saturadas, por ejemplo, no es la misma que ingiera dieta con grasas saludables, como se dice, ¿verdad? Aguacate, almendras, maní, entonces ese tipo de dietas que tienen grasas saludables, no las pueden comparar con una dieta alta en grasas, pues, saturadas. Yo puedo comer mi crema de cacahuate aladino. Pues estas son procesadas, hay otras que son naturales, que no... Ya. Oye, y la última pregunta, antes de que, perdón que te agarramos aquí. Es muy común que las mamás quieran desparasitar a los niños. Están utilizando ivermectina porque vieron que también cura el COVID. Entonces están dando eso, pero sí es cierto que los parásitos y los bichos se meten a tu intestino y hay que estarte desparasitando cada 3 o 4 meses para evitar que tengas malabsorción y eso. Pues la verdad, incluso si nosotros nos hacemos una prueba en heces y vemos como que quistes de parásitos y dicen, pues nos desparasitamos, y la verdad es que no es así. En personas que son inmunocompetentes, o sea, que no tienen otro tipo de enfermedad, no tendrían por qué desparasitarse. O sea, dependiendo si hay síntomas, diarrea, pero incluso diarrea aguda, esa diarrea pues puede... fácilmente pues pasa, pero ya si es diarrea crónica ya habría que investigar algo más. Sin embargo, no es recomendable que anden desparasitando a los niños. ¿De dónde es usted, doctora? De Bolivia. De Bolivia. Saludos a Bolivia. Saludos a Bolivia. ¿Y qué tan diferente es la dieta de un boliviano con la de un niño mexicano, doctor? Pues ahorita que veo, aquí tenemos mucha, o sea, es como que muy común el uso de la tortilla, los frijoles. Allá realmente no comemos tantos frijoles. La tortilla pues como que no existe allá. Lo que sí nos gusta, o sea, yo siempre lo comento de mi país, que no somos muy afines a la dieta, a la comida rápida. Muchas de las personas allá, por ejemplo, hay cadenas que fracasaron, incluso McDonald's no existe. Allá prefieren mucho la dieta de casa, ¿no? O sea, común, corriente. Sí tenemos muchos hidratos de carbono porque el clima es frío, pero claro. Y eso se relaciona, acá el clima no es frío, pero los hidratos de carbono predominan, la verdad, y no tenemos tanto índice de obesidad infantil, pero como esto va subiendo, o sea, va mejorando el acceso a comida rápida, al internet, a todas esas cosas. Porque el escolar es donde ¡pum! Viene la obesidad. Ajá. El factor principal. No, la mala dieta, y eso es culpa de los padres. Incluso en Canadá hicieron una ley, o sea que la obesidad infantil se considera maltrato infantil, o sea, está dentro del maltrato infantil porque la dieta es predominantemente responsabilidad de los padres. O sea, si los padres les dan una dieta variada, los niños tendrían que crecer. Pero es que me encantan los chocolates y los dulces, yo quiero que me den. Pues hay chocolates sanos, no es que, o sea, todos los niños... Entonces, que le den like, ¿vale la pena que le den todo like? No, la verdad es que no, pero... Porque esa es la otra, ¿no? Las mamás le están dando leche light,
Huevo light. A Coca-Cola Light, imagínense. Coca-Cola. Bueno, pero entramos en una situación donde probablemente no seamos prohibitivos, Ajá. pero tú le puedes moderar el Exactamente. consumo. Ser permisivos Exacto. una vez a la semana, o sea que obviamente los niños en la escuela tienen mucho contacto con las golosinas y todo Sí. lo demás, pero hay que saber como no una recompensa, sino algo que va a ser permitido, pero no en exceso, porque las prohibiciones también generan otro tipo de alteraciones. Ahora, ¿cómo le hacemos con los niños que están ahorita en casa? Fíjate que gran parte de los mamás nos han dicho, andan más gorditos, o sea, andan comiendo muchísimo a todas horas, abren el refri, comen muchísima fruta, comen muchísima chocolates, comen muchísimo cereal, 3, 4 veces al día. ¿Qué hacemos con estos chaparritos? Eso también tiene que ver con la inactividad física, ya que están, o sea, inactivos y lo único que pueden hacer pues es comer. Realmente hay como que estrategias en casa de, o sea, dejar la televisión de ponerle un candado al refri. dejarle no, tal vez no un candado, pero de repente hacer snacks saludables, ¿no? Las avellanas, el maní, el cacahuate, el maní, pasas, fruta, en vez de una paleta o un helado, una fruta, una ensalada de frutas con un poquito de yogur. Totalmente de acuerdo. Ajá. Y la actividad física, ¿no? Siempre nos estamos con la Exactamente. actividad física, que es una recomendación que hacemos, que aunque estén en casa, pueden hacer algo de actividad. De repente me decían el otro día en la consulta, es que mi hijo tiene algunos problemas de asma, hace ejercicio y le cuesta mucho trabajo, pero sí ha subido un poquito de peso, etcétera. Aún así hay que activarnos, ¿no? Encontrar herramientas como yoga, tai chi, algo que le pudiera servir al niño que no lo agitara tanto, Ajá. pero que lo active físicamente. Que no tenga A ver, tanto doctora, impacto. dice aquí, ¿es bueno darle emulsión de Scott? Pediasur. A ver, Pediasur, platícanos del Pediasur. Ese es el que aquí nos preguntan siempre, que de repente dicen, yo diario le doy Pediasur porque no come. Ajá, eso. Un Pediasur al día Y ya con eso tiene. Pues la verdad es que nosotros nos regimos tanto por la meta calórica que tienen, o sea, si digamos un niño de 7 años no está desnutrido, está eutrófico, tiene una meta calórica de 1400 kilocalorías, hagas en el día, pero tú ves que realmente no consume por X o Z razón esa meta, entonces el Pediasur es un suplemento, la verdad es que sí. Lo ideal sería que consuma toda la meta calórica con una dieta normal y balanceada. Pero si a pesar de eso ese niño no está consumiendo, ya son suplementos, no es como un reemplazante, se usa como un desplazante. Es como, en vez de un desayuno, ponle un Pediasur. No, Totalmente la verdad de es que acuerdo. no es así. Sí es como estrategias que nosotros aquí usamos cuando hay niños muy desnutridos, incluso niños que tienen otro tipo de alteraciones graves como aversiones alimentarias y así, entonces es una estrategia, pero no es un reemplazo de una dieta saludable. Eso es muy importante. Oye, si el qué bueno que café lo le doctora. pega a la estatura, aquí hay una pregunta muy interesante. El café, pues la cafeína no está recomendada en los niños, ¿eh? No, pero ¿le afecta la talla y el peso? No, ¿La talla? No, la verdad es que directamente no estaría como que afectando la talla, ¿no? La talla, como que decía el doctor, y le escuchaba eso, influye mucho hasta de los padres, ¿no? La talla blanco familiar, dicen, si el niño está creciendo dentro de la talla blanco familiar, pues es esperado que crezca dentro de eso, ¿no? Pero si ya es para la edad, ahí como que hay discusiones, ¿no? ¿Qué verduras son nutritivas para los niños? Pues todas las verduras, ¿no? Ajá, Pueden aquí- comer, ahí la verdad es que no están limitados en el consumo de verduras. Aquí algo que sí vimos muy frecuente es que las verduras siempre están cocidas, ¿no? Sí, Muy sí, pocos sí. niños comen verduras crudas. Si están bien lavadas, descontaminadas, las verduras, o sea, crudas, pepino, lechuga, tomate, o sea, crudo, o sea, la zanahoria cruda, raspada, tiene más contenido de fibra, no pierden sus propiedades con el calor y todo. Además, aquí vimos mucho que, pues, comen las verduras cocidas y pierden la cantidad de fibra que deberían tener. O hágase frutas cocidas, ¿no? Igual, no, tienen que ser crudas, bien descontaminadas y todo, pero crudas. Oye, ¿y qué pasa con las frutas? ¿Las frutas con cáscara o sin cáscara? No, pues la cáscara tiene la mayor cantidad de propiedades, o sea, la fibra y todo lo demás, tienen que comerla con cáscara. Qué bueno. Fíjate, ¿por qué? Porque los niños en primaria El plátano siguen no, ¿verdad? comiendo, No, el plátano no. siguen comiendo, o las mamás les quitan la La cáscara sí. a las frutas, porque no le gusta. No, porque más bien no está acostumbrado a comerlo Exacto, con cáscara. no es que no les desde guste. que eran chiquitos pues, le pelaban la fruta y Ajá. así se lo han pelado siempre. No, tienen que comer la fruta con cáscara y eso va a ayudarle muchísimo al tránsito intestinal. Ajá, hay Correcto, muchos niños correcto. estreñidos y es simplemente por la cantidad de fibra que no tienen en la dieta, pues le excluyen la fruta con la cáscara, le excluyen la verdura cruda, entonces no tienen el aporte de fibra que necesitan. Claro. Doctora, ¿su nombre de dónde es usted de Bolivia? Sí, soy de Bolivia, mi nombre es Fanny Ciro, soy residente de Gastro. Pues saludos a ¿De qué parte Bolivia. de Bolivia? De La Paz, saludos a Bolivia. De La Paz. Sí, nos ven en Bolivia, a ver si hay alguien por ahí Allá conectado en El Bolivia. aeropuerto se llama El Alto.
Sí. Y está bien alto. Está a 4.600 Y algo que metros. tiene Bolivia muy bonito es el té El- el té de coca, ¿no? Ah, Porque sí, no le la dé uno coca. para que Saludos uno no a le dé. Verito, ¿Cómo se llama que te da le llaman el wushu wushu? ¿El mal de altura? Ajá. El mal de altura. Soroshi le dicen. El soroshi. Ajá. El soroshi es para evitar el soroshi. Saludos a Roger Conemaita que va a estar con Es mi nosotros. Roger, mañana Mañana va a estar Roger con nosotros Roger en la noche. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, un gusto. Un gusto, gracias. También tuvimos una súper nutrióloga aquí. Sí, la doctora la agarramos aquí de... Aquí la agarramos en todo rapidísimo. Descuidada. Bueno, oye, se nos volvió rapidísimo el tiempo tú. Este, Pero bueno, gracias por esto. Importante, les decía, porque uno se angustia mucho por esto. Entonces no es bueno la desparasitación continua ni permanente. El baño es importante. ya hablamos sobre el crecimiento también. Importante esto, Doc, nada más. Lo que usted decía es muy interesante. Después de los 8 años, porque después de los 8 años sí vale la pena el establecer procesos de alteraciones en el aprendizaje o puntuales en el aprendizaje. ¿Qué significa cuando nosotros valoramos estas cosas? Que hay alteraciones en la lectoescritura, en la lectura de comprensión, en el cálculo matemático y en la resolución de problemas matemáticos. Esos se llaman trastornos específicos del aprendizaje. Recuerden que se los comento de una manera muy general para que podamos explicar y yo pueda darme a entender con ustedes. Entonces, ellos se llaman trastornos específicos del aprendizaje. Esos trastornos específicos, entonces, lo que nos van a llevar es a conocer qué es lo que está ocurriendo, que el niño no está pudiendo aprender como queremos, a la velocidad que queremos y consolidar este tipo de razonamiento, tanto el matemático como la parte de comprensión lectora. Eso es muy importante porque entonces, como decía el doc, no solamente se va a encerrar la parte cognitiva, la parte de aprendizaje sobre que aprenda a leer y escribir, que lo haga lo mejor posible, que lo haga lo más rápido que se puede y que aparte aprenda todas las tablas de multiplicar y a multiplicar y a dividir y a sumar, etc. La parte de inteligencia se desprende de muchas otras cosas, como, y lo vamos a platicar después, ¿no? La inteligencia interpersonal, la intrapersonal, la parte cognitiva, como lo es para funcionalidad, estos funcionamientos que hemos hablado, la parte de velocidad de procesamiento, memoria de trabajo, muchas cosas que van conformando a un niño. Entonces, como les decíamos, es muy importante conocer a nuestros hijos para poderles brindar las mejores herramientas para poder desarrollarse en cada una de las áreas. ¿Por qué 8 años? Lo que decía el doctor, el cerebro sigue desarrollándose. Ya lo hemos visto en otras cápsulas y veíamos cómo los primeros 2 años de vida son fundamentales. El primer año de vida es un crecimiento exponencial, pero el cerebro sigue creciendo, sigue produciendo una gran cantidad de arborizaciones, por decirlo de alguna manera, de muchas ramitas, como un árbol que va siendo cada vez más frondoso, y eso, más o menos a los 8 años de edad, llega a una plenitud muy grande, ¿no? Prácticamente tenemos el cerebro totalmente desarrollado y entonces sí, podemos echar a andar muchos procesos mucho más complejos, la parte de aprendizaje, la parte emocional, un lenguaje prácticamente desarrollado, totalmente desarrollado, y los fenómenos de cognición plenos, incluyendo toda la parte de funciones mentales, con juicio, con abstracción, con cálculo, etc. Entonces, un niño de 8 años lo que sí esperemos es que esté pleno en todas esas situaciones pleno. Y que si no lo está, si no es así, su neurólogo, su pediatra tendrá que identificar si solamente se trata de un fenómeno específico en el aprendizaje, ¿no? O está teniendo algunas otras situaciones que nos tendrían que alertar como fenómenos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad o algunos otros fenómenos de comunicación, lenguaje, sueño, conducta, etcétera, etcétera. Es bien importante que se nos fue el tiempo, pero antes de irnos porque hay una pregunta ahí muy interesante. Van a ver, porque yo te decía, mi hijo tenía TDA, corrigió el TDA, pero sigue teniendo problemas de la escritura, son 2 cosas diferentes. Sí. Entonces, esta etapa del escolar es una etapa que a mí me encanta porque es una etapa donde pasar lo que decíamos, y pueden ver nuestras otras cápsulas, que en la etapa del preescolar, aquí todas las habilidades del desarrollo están juntas, aquí es cuando ya empiezo a ver, y es cuando uno dice, uno de mis hijos es muy bueno en aprendizaje, el otro es muy bueno en motor, el otro es muy bueno en lenguaje. Empieza a haber este desarrollo de habilidades específicas y la individualización del sujeto. Trae su temperamento ya, pero en este momento empieza la explosividad de sus habilidades específicas y es cuando empieza uno a decir, este va a ser ingeniero, este va a ser doctor, el que le gusta una cosa. Es maravilloso ese fenómeno. Y pensamos, y yo sigo pensando, que la mejor manera que tenemos como padres, como médicos, de hacer que nuestro hijo desarrolle sus habilidades es favorecer su desarrollo. No hay nada mejor que una estabilidad en casa, que una estabilidad de sueño y dieta,
No se preocupe si no le compra el iPad más caro, si no trae los zapatos de Ronaldo, si no está en la escuela super ultra mega, si no tiene todos los viajes del mundo. No se pelee por eso. Peléese porque hay una estabilidad en su casa, incluso aunque los padres estén separados, porque a veces entran mucho en conflicto. Es que como estamos divorciados o separados, no tiene nada que ver. La estabilidad de la inteligencia, del manejo educativo de los hijos Totalmente es indispensable, ¿no? Y ahorita mucha gente se está separando por la pandemia, se recrudecieron los fenómenos de pareja, está habiendo una gran separación. No se angustie. Si ustedes dos como padres son inteligentes y permiten establecer este blindaje, sus hijos se seguirán desarrollando de manera adecuada. Claro, que todo va a radicar en el amor a los hijos, ¿no? Y lo que decíamos es la autoconfianza como papá, ¿no? Que va a generar el que tú puedas brindarle esta confianza al niño. Si somos papás inseguros en el sentido del comportamiento que tengo ante la vida, la forma de enfrentar los problemas y demás, los niños sí perciben esto. Los niños tienen que ver a padres que sean seguros en la toma de decisiones, que sean firmes con lo que están haciendo, que terminen sus proyectos, que los cumplan y que los van a esforzarse. Yo creo que ese es todo. Que cometen errores, porque las mamás se angustian sí. mucho y se sienten muy culpables de repente. Y hablo de la mamá porque probablemente son los que tengan más contacto los papás. Y de repente se angustian mucho porque se cargan la culpa, ¿no? La madre es culposa por naturaleza y siempre piensa que todo lo que le está pasando a su hijo es su culpa. No, es normal que uno explote, es normal desesperarse, es normal que uno no pasa nada, comete errores, no es normal ir a los Pumas, no es pero bueno, pero pasa. No se angustien, esté ahí para su hijo. Sí. Acompáñelo en el proceso tan hermoso del desarrollo escolar, que es una etapa increíble y que los está preparando para su momento de despegue, que es la adolescencia. Sí, y que es muy importante porque tenemos un niño entonces en desarrollo, un escolar en desarrollo, donde la persona madura es el padre. Ajá. O sea, aún debe estar el padre. El padre es la persona madura que entonces tendría que evitar el desencadenamiento de conflictos, tendría que poner un límite, ¿no? Dejar la distancia, guardar distancia, dejar que el niño se relaje, que salga del proceso de frustración y evitar conflictuarlo, y desafortunadamente muchas veces no ocurre. No ocurre. Y debido a la actitud de los padres, el niño podría explotar, tener fenómenos explosivos, desencadenar fenómenos de conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante el poder ir viendo todo ese tipo de factores. Saludos a Natalia, saludos a Yunue Cardich, Erika, Gris Rodas como siempre, Carolina Benavides. No, fíjate qué interesante, Ángeles, sí, aunque el cerebro llega exponencialmente a un crecimiento muy importante entre los 8 añitos, 8, 10 años, depende mucho de donde lo consultes. Hoy sabemos, por ejemplo, algo muy interesante. El proceso de mielinización dura mucho más tiempo, no estamos hablando prácticamente hasta después de los 20 años de edad, y los procesos de neurogénesis hoy sabemos que se sigue dando hasta en el adulto mayor. Claro, porque si no existiera neurogénesis y capacidad de interconexión, ¿cómo seguiríamos aprendiendo? Totalmente de acuerdo. Para nosotros que todos los días aprendemos algo nuevo, es importante entenderlo. El fenómeno no es tan rápido como en el niño, pero definitivamente lo seguimos no. haciendo. Oye, saludos Karen, saludos Ángeles, sí, saludos. Marcela, Ángeles Espino, Sandra Partida, Sara Domínguez, Catherine Becerra, Beatriz la sal incrementa. Pati Lizarde, la sal incrementa o afecta en las convulsiones. No, para nada. Ahora, una pregunta interesante. ¿Fármacos antiepilépticos? ¿Busca nuestra plática de fármacos antiepilépticos? Sí. Los fármacos antiepilépticos, principalmente los fármacos considerados como los fármacos tradicionales, sí podrían tener cierta influencia en la adquisición de algunos procesos de lo que hemos platicado el día de hoy. Entonces, los pacientes, por eso les decíamos, los pacientes con epilepsia, y principalmente mientras más fármacos consuman, probablemente sí podría afectarnos en la parte cognitiva, en la velocidad de procesamiento, en su manera de dormir y su desempeño durante el día. La otra cosa interesante es cómo puedo aumentar la sal en un niño con disautonomía. En general recomendamos bebidas hipertónicas. Chéquense la plática. Hay una plática en AMGIM. Buenísima con el doctor Humberto García. Incrementar discretamente el consumo de sal, pero lo que comentaba el doctor y que nos llama mucho la atención es hacer ejercicio. Hacer ejercicio de una manera paulatina, progresiva, pero no dejar de hacer ejercicio, es lo que probablemente favorece mucho más. Sí, y tomarse electrolit, líquidos con sal, electrolit, Gatorade, Powerade, Marisa, Ani, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Suplementación con hierro. Hoy nos vemos en la noche. Oiga, ¿no? Sí, véanos con Ricardo Arnaiz construyendo películas.
el cómo ha construido todo su proceso. Es un mexicano muy valioso y yo creo que a los niños les puede interesar muchísimo. Les vamos a compartir ahorita al final de la transmisión la programación que tenemos para que no se les vaya ninguno de los lives de esta semana, que van a estar buenísimos, como siempre, con los mejores exponentes de Latinoamérica, y para que no se les vaya ningún horario ni ningún otro dato de lo que vamos a hacer. Doc, Natalia, muchas gracias. Muchas gracias. A todos los que nos siguen, perdón, se nos fue cuídense muchísimo, muchísimo. Disfruten, vean, cada día del desarrollo de sus hijos es valiosísimo, es increíble, gócenlo. El estarlos observando cómo juegan y cómo van desarrollando esto, creo que es de los procesos como padre que uno puede más disfrutar. Y hoy la pandemia nos lo está permitiendo, no se lo pierdan, por favor. Y recuerden que durante todo el proceso de desarrollo siempre pueden dejarle ir a las chivas. Eso nunca lo olviden. Cuídense mucho. Un abrazo fuerte a todos, bendiciones a toda Latinoamérica.